Que los avances en los sectores que utilizan las tecnologías para fabricar las máquinas herramienta van asociados a también el avance del sector de máquina herramienta y viceversa, de manera que la interdependencia tecnológica es muy potente. Nosotros somos los que les dotamos de capacidades para hacer cosas distintas. Entonces, ¿cómo está el tema desde la perspectiva de los sectores? Bueno, la verdad es que quizás, si lo vemos desde la perspectiva de España, nos cuesta ver algún sector que esté funcionando bien, ¿no? Pero, por ejemplo, el sector de automoción está creciendo a lo largo y ancho del mundo, con otro tipo de vehículos a los que tradicionalmente hemos conocido. Se están poniendo muy de moda vehículos con motores más pequeños, con motores híbridos. También el subsector de los motores de los coches de lujo también está tirando un montón. Entonces es un sector que funciona bien. Dentro del sector de la energía, por ejemplo, pues al margen del eólico, que en este momento pues está sufriendo algo más por distintos motivos, pues hay otros, por ejemplo pues el del petróleo, que está bastante pujante. Y nosotros ahí tenemos aplicaciones, sobre todo en tema de acoplamiento, roscas, para la extracción de fluidos a alta presión, donde somos buenos, pero también en el mecanizado de turbinas, que son elementos complejos y de mucho valor, tenemos aplicaciones para ello. Lo mismo el ferrocarril, es un sector que está muy pujante, en países además en vías de desarrollo, con muchas necesidades de transportar bienes y personas y con largas distancias. Bueno, pues ahí tenemos aplicaciones muy bonitas, ¿no? En general, nosotros nos hemos enfocado a sectores que necesitan de mecanizados de pieza grande. Digamos, el sector español de máquina-herramienta ha orientado sus capacidades a ser buenos en alto rendimiento y precisión, pero en piezas de gran tamaño, Los bujes de un aerogenerador, la rodadura de un tren, digamos las grandes turbinas, incluidas las de aeronáutica, ese tipo de aplicaciones son donde somos especialistas, al margen de que luego tenemos, bueno, en distintos tipos de sectores, pues aplicaciones de todo tipo de tamaño, pues que bueno, pues son, digamos, competencia de las empresas individuales que forman parte de la asociación. La panoplia es amplísima, ¿no? Y simplemente te pongo una foto, ¿no? Tenemos empresas que venden herramientas, ¿no? Y la herramienta es una venta al detalle y una herramienta es un consumible. Entonces, normalmente para vender herramientas necesitas tener una red de distribución solvente, capaz, que tenga capilaridad y que llegue a los clientes que la consumen. En el otro extremo, por ejemplo, podemos ver la venta de una línea de prensas que vale 20 millones de euros. Bueno, pues en ese caso necesitas tener una relación muy íntima con el cliente de automoción, que al final son muy pocos, y necesitas tener generar esa confianza para estar pues, en esa terna, en esos 4 potenciales suministradores, ¿no? Entonces, desde lo que sería la venta de detalle a través de distribuidor hasta ese otro lado, que es bueno, pues una relación de absoluta confianza, pues hay todo tipo de aproximaciones, ¿no? Cada vez más nuestro producto, como te decía, es un producto muy técnico, de mucho valor. La relación, digamos, con el cliente final y conocer cuáles son las necesidades de tu cliente final y en qué eres bueno. Nosotros no somos capaces de hacer cualquier cosa, sino que nos especializamos en competencias, en tecnologías concretas. Bueno, sabiendo en qué eres bueno, el estar cerca del cliente cada vez es más importante, más allá de tener una red indirecta. Cuando se genera una falta de liquidez en el mercado, pues bueno, eso nos afecta como empresa, nos afecta como a todos, ¿no? Entonces, digamos que la gestión de nuestro propio circulante se ha vuelto más compleja y eso, digamos que seríamos parecido, en nuestro comportamiento sería parecido al resto de los sectores. Lo que es cierto es que como nosotros lo que estamos es fabricando bienes de inversión, y digamos que esta crisis ha afectado a la confianza en los distintos mercados internacionales, entonces el parón ha sido distinto, ¿no? Y sobre todo en el año 2009 nosotros vimos una crisis de demanda tremenda, ¿no? Las empresas se encontraron con falta de liquidez y entonces pararon sus propias inversiones y eso para nosotros, digamos que fue una bajada de la demanda más relevante que lo que pudo ocurrir en bienes de consumo, donde suele ser caídas mucho más graduales, Nosotros muchas veces no puedes vender media máquina, o la vendes o no la vendes, ¿no? Entonces el efecto fue complicado. Todavía arrastramos, digamos, efectos nocivos de la falta de financiación, sobre todo en la capacidad que tienen nuestros clientes de financiar las adquisiciones de las máquinas que nosotros fabricamos, Son máquinas cada vez de más alto valor, El precio medio de una máquina herramienta fabricada en España estaría por encima de los 350.000–400.000 euros y hasta inversiones que a veces superan los 15–20 millones de euros. Entonces eso necesita una financiación y entonces, bueno, pues los clientes, algunos, encuentran dificultades, eso ralentiza las decisiones y de alguna manera, pues bueno, negativa, nos afecta. Yo haría un análisis. Creo que España, de alguna manera, ha perdido capacidad industrial. Es decir, no solamente la crisis que tenemos en este momento es digamos, el principal actor
de la falta de demanda, sino que además la capacidad industrial de España ha ido languideciendo a lo largo de los últimos 15, 20 años, ¿no? Y nos encontramos que en realidad la demanda de máquina-herramienta, que es la tecnología que sirve para fabricar otras cosas, ha ido bajando y de manera dramática en todo ese periodo, ¿no? Y en este momento estamos en niveles de demanda que yo creo que nos deberían hacer reflexionar, ¿no? Pienso que el país como tal necesita ingeniárselas para volver otra vez a considerar la industria como un factor clave de competitividad. Creo que todas las economías que son equilibradas, son competitivas, tienen un porcentaje de la industria sobre el PIB relativamente potente. Yo no sé si es el 20 o el 25, pero probablemente en esas cifras, ¿no? Y en España estamos alrededor digamos, de 5 puntos por debajo de ese 20%, que es una cifra a la que nos gustaría alcanzar. Y eso afecta no solamente a la industria, sino a otra parte importante de la economía española, que son los servicios industriales, que son muy potentes en la mayoría de las economías avanzadas, y en tercer lugar al resto de los servicios, ¿no? Entonces creo que concentrarnos en lo que es la base de la competitividad empresarial, que es la industria, sería importante, y a partir de ahí servicios industriales y demás servicios se desarrollarían de una manera más potente. Es cierto que los países asiáticos han irrumpido de una manera muy potente. Yo desmentiría que esa irrupción ha sido reciente. Nosotros llevamos experimentándola ya más de 10 años. De alguna manera, las capacidades de fabricación se han ido trasladando a otro tipo de mercados, no solamente por motivos de coste, ¿no?, sino por motivos de capacidad, de volumen, también de demanda propia. Entonces, bueno, el panorama, digamos, o la perspectiva que nosotros teníamos de cuáles son los mercados y dónde está el centro de gravedad del mundo, se ha trasladado claramente de lo que sería Europa, y en el centro de Europa estaba Alemania, hacia China o Asia, y en el centro de Asia, China, ¿no? Bueno, eso, digamos que a priori es bueno, porque lo que nos ha permitido es contar con una demanda adicional que antes no teníamos, y en momentos complicados de crisis es un buen salvavidas. Pero por otro lado, si vemos un poco cuál es la estructura de nuestras empresas, que básicamente está conformada por pymes, los retos de alguna manera crecen y de manera exponencial. Y si atendemos además a la tipología de producto, estamos hablando de un producto complejo, tecnológico, caro. Entonces, eso gestionado con un país lejano, con compradores normalmente de gran tamaño y gestionado por pymes, bueno, pues la complejidad se incrementa en órdenes importantes de magnitud. Al final, tú cuando vendes un equipo para producir, ese equipo tiene que funcionar en donde lo vendes, ¿no? Y eso es exactamente igual en Zaragoza que en Alemania que en China, ¿no? Entonces, quiero decir que lo que estás vendiendo tiene que funcionar, y además tiene que funcionar a lo largo del tiempo de manera continuada. Entonces, eso no cambia. Sí que es cierto que la cultura de cada país tiene rasgos distintos, ¿no? Influye en el proceso de venta, en cómo te entiendes con el cliente. Nosotros no hacemos máquinas estándar, con lo cual hay un proceso de entendimiento con el cliente para comprender cuáles son sus necesidades y ofrecerle, bien de manera absolutamente adaptada o modular, aquel sistema, aquella máquina que necesita, ¿no? Entonces el diálogo, dependiendo del país, es distinto. No os voy a negar que cuando te vas a países asiáticos, por ejemplo China, pues hay un montón de barreras idiomáticas, culturales, etc. Y luego creo que hay otro panorama que es absolutamente distinto, que son los propios requerimientos de la máquina. Lo que no vamos a prescindir nunca es de los requerimientos, digamos, de capacidades. Las máquinas aquí y allá van a tener que alcanzar niveles de precisión, de calidad, etcétera, que son iguales, pero hay ciertas cosas, elementos de confort, o eso que se le llama bells and whistles, que pues las campanillas y los silbatos, que muchas veces en países donde hay mucha capacidad financiera o una economía muy robusta se exigen, hay en países donde no, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer muchas veces es quitarle, digamos, a esas máquinas todos estos gadgets que muchas veces son superfluos para ellos, pero el rendimiento y la capacidad de la máquina ha de mantenerse. Nosotros, cuando entendemos la internacionalización, hace tiempo que hablamos de muchas más cosas que la exportación, ¿no? Nosotros, aparte de generadores de tecnología, también somos integradores de tecnología. Entonces, hay muchos de los elementos de nuestras máquinas que son elementos comerciales y que se adquieren en otros lugares del mundo, ¿no? Entonces, el tener una perspectiva internacional de las compras es importante, ¿eh? Eso sería el primer punto. Segundo, os comentaba cuáles son nuestros sectores cliente. Bueno, pues desde la automoción hasta la aeroespacial, pues todos los más exigentes y los más complicados de una economía industrial, lo cual implica proximidad, adaptación a sus necesidades, servicio, y eso implica estar cerca del cliente. Y estar cerca del cliente significa que si hay una instalación que quieres entregar en India,
pues tienes que estar cerca de ese cliente, a la hora de facilitarle, digamos, el análisis de qué es lo que necesita y luego a la hora de montar, mantener y servir ese producto, ¿no? Y si quieres, el siguiente tema, ¿no? Bueno, pues, ¿y somos capaces de fabricar fuera? Pues nosotros tenemos algunas barreras, más allá de las que pueden tener otros sectores. Como te decía, somos un sector de conocimiento, es decir, no hay una máquina herramienta que dándole a un botón, como hacen nuestras máquinas, generen piezas, sino que la máquina herramienta al final es un ingenio en sí mismo que procede de una concepción singular, ¿no? Entonces, para trasladar eso a otro país tienes que trasladar parte del conocimiento que tienes, y eso tiene alguna dificultad añadida, ¿no? Pero en cualquier caso, en mercados donde la demanda es muy potente y tiene cierta singularidad, está sucediendo, ¿eh? Entonces tenemos plantas en China y en India, evidentemente, tenemos alguna planta también en Alemania, por distintos motivos, y también alguna en el Reino Unido. Pero es cierto que en esos mercados emergentes donde la demanda tiene primero características de volumen importante y luego otras asociadas a qué tipo de producto necesitan, pues sí que de alguna manera invita a algunas empresas a que también físicamente se ubiquen para producir.